¿Cómo está, señora, señor? Bienvenido una vez más a Mínimos Comunes. A toda la gente que nos ve a lo largo de todo Chile a través de la red de GTD, Telefónica del Sur. No tengo GTD, no tengo Telefónica del Sur. ¿Cómo lo puedo hacer? Muy fácil, tendenciastv.cl. Puede debatir a través de las redes sociales, por el WhatsApp que aparece en pantalla. Le damos la bienvenida, como siempre, a los panelistas de este programa, Claudia Nogueira. ¿Cómo estamos, Agustín? Muy bien, ¿y usted? Muy bien, muy contento porque además tenemos unos invitados extraordinarios. Oye, muchas gracias, pero no pretendo. No, muy. Don Alfredo Vicuña. Hay que repetir, tendenciastv.cl. Así es. Y ahí usted se puede meter al canal y dar su opinión. Yo estoy bien, estoy contento y como dice la señorita Claudia, tenemos muy buenos invitados. Y tremendo tema el que vamos a tocar hoy. Vamos a hablar acerca de la salud mental. Nos complace tener aquí en Mínimos Comunes a Annelies Durr. Ella es psicóloga, doctora en psicología, magíster, exdirectora de la Escuela de Psiquiatría y Salud Mental de la Universidad de Chile, docente e investigadora del Departamento de Psiquiatría también de la Universidad de Chile. Gracias por estar con nosotros. Un gusto. Y a un amigo de esta casa que hace tiempo que no estaba con nosotros, en programas anteriores, don Giorgio Agostini, Forza Italia. Forza Italia, sí. Y le ha ido mal a Italia, lo sacaron ahora del campeonato. Oiga, yo quiero partir con unos datos que son bastante, no sé, muy preocupantes. Datos de la OPS, que es Chile es uno de los países donde tiene la mayor carga por enfermedad mental, 23%. 40% de los chilenos reconoce consumir marihuana, 38% los escolares. Y lo que genera eso en una sociedad, ¿cómo esto puede llegar a ocurrir en nuestro país? ¿Cuál es la mirada de ustedes? ¿Cómo esto se resuelve con todo lo que genera un tema de salud mental? ¿Dónde están los desafíos en esta materia? Y lo que va a pasar con la gente al futuro. Tú eres especialista, eres un especialista y muy buen investigador. Las estadísticas nos dicen también que hay un 45,9 personas que tienen depresión, que están mal, que están enfermas. Eso significa que por cada 10 personas hay 4 enfermos mentales. En esta sala hay 5 panelistas y 5 personas más. O sea, de los 10 que somos aquí hay 4 enfermos mentales. No, enfermos mentales no. ¿Quiénes son los que se salvan, don Alfredo? No sé, que lo diga el público. No. Con problemas de salud mental. Pero además sumémosle 2 años que estuvimos prácticamente encerrados y que obviamente eso causó un trauma, especialmente en niños, niñas y adolescentes, pero también en la población adulta. Lo que ha significado hoy día tener las licencias médicas disparadas y con gente con mucho problema en cuanto a salud mental. Annelies, ¿qué nos pasa como sociedad? No. ¿Cuáles son los datos duros, si los dije bien o no? Los datos duros es que entre, yo diría, un 40 o 50% del consultante en atención primaria tiene algún problema en salud mental. Ahora, si todo eso son depresiones, si la depresión está bien diagnosticada, hay que sumar a ese 40 y 50% problemas de droga también. ¿Violencia familiar? Es que la sociedad, en una entrevista que le hicieron a mi padre, el doctor Durr lo ha dicho, la sociedad está enferma y esto hace bastante tiempo. ¿Qué quiere decir eso, la sociedad está enferma? Es que los agentes que socializan a las generaciones que vienen están desacreditados o en crisis. ¿Cuáles son los agentes que socializan? Los padres, la familia, el colegio y la religión. Entonces, cuando esas instituciones socializadoras están desacreditadas o están en un cambio que todavía como que no están pisando firme para ser padre y guiar a la generación que sigue, al hijo, no saber dar las normas, no saber decir que no saber contener, no saber poner límites. Yo diría que eso es fundamental porque tiene que ser límite y cariño, esas dos cosas juntas. Cuando hablamos de salud mental, de problemas de salud mental, ¿cuáles son los tipos de problemas que hay? Bueno, hay
podríamos decir, grandes enfermedades en salud mental, que son la psicosis, las neurosis, las enfermedades, dos grandes, diríamos, las enfermedades del ánimo y la psicosis, la esquizofrenia. Dentro de las enfermedades del ánimo hay mucho, hay distintos grados, distintos tipos, pero aparte de eso están los trastornos de personalidad. Los trastornos de personalidad, que ahí influye mucho el medio. Entonces, las enfermedades no son independientes del momento histórico, del momento cultural, de la cultura. ¿Por qué no explica lo que es trastorno de personalidad? Un trastorno de personalidad es cuando los rasgos de personalidad que tiene la persona hacen que su adaptabilidad al medio no sea exitosa, ya sea para él o para el resto. Ya Un sea a sociópata, él. por ejemplo. ¿Narciso? Hay una buena definición de trastorno de personalidad que la da un autor que es Schneider, que son aquellos rasgos por los cuales yo sufro o hago sufrir a los demás. Un sociópata, pescando lo que decía Claudia, por eso es IO, no sufre él, pero hace sufrir a los otros. Hay otros trastornos de personalidad que sufre él y sufren los demás. Hay otros que sufren los demás, que sufre él y no sufren los otros. Así se van diferenciando. Y hay distintos tipos, obsesivo, paranoia, histeria. Histeria se sacó. ¿El trastorno obsesivo compulsivo, el TOC, está dentro de las enfermedades del ánimo o de las neurosis? ¿O de la política? Hay de todo. No, tiene que ver también con un trastorno del ánimo. Y también se lo pone dentro de los trastornos de personalidad, el obsesivo, como tipo de personalidad, que es una persona que le cuesta el cambio, tiene otro tipo de rasgos, pero es distinta el trastorno obsesivo compulsivo. Y sí hay un componente que se ha visto que responden bien a los antidepresivos. ¿Qué es lo que hace que nuestra sociedad, comparativamente con otras, tenga estos indicadores tan altos? Por ejemplo, la tasa de suicidio creo que no supera solamente Corea del Sur. Las tasas de depresión, las crisis de pánico. Yo creo ¿Dónde se generó este problema y dónde comenzó a profundizarse en nuestro país en los últimos años? ¿Dónde está la causa? Ya, las causas. Las causas. sí. Es importante especificarlo, porque ojalá fuera una sola causa, sería mucho más fácil manejar. Yo voy a partir para que entendamos salud mental. Hay varias definiciones, yo tomé la de la Organización Mundial de la Salud. Entonces están diciendo lo siguiente: es el estado de bienestar en que el individuo se da cuenta de sus propias habilidades, puede hacer frente al estrés normal y al mismo tiempo de la vida, y puede trabajar de manera productiva y capaz de manera fructífera hacer una contribución a la sociedad. Esa es una de las definiciones. Hay más, hay otras definiciones que lo definen también el contacto social, etcétera, etcétera. Yo parto de esto porque dentro de lo que explicó muy bien Annalise, tenemos que ver que hay hoy día, por razones, digamos, que nosotros estamos trabajando en el Ministerio de Salud hace mucho tiempo, en una comisión, que en vez de hablar de enfermedades estamos hablando de discapacidades. Una cosa semántica porque tiene su sentido. Porque la persona muchas veces hemos visto decir, no, yo estoy enfermo, así que me tiene que tener cuidado. Por favor, cuídenme porque yo estoy enfermo. Y usar la palabra enfermo es de mala manera. Y dentro de eso, entonces, esta comisión, que inclusive si quieres te pongo la ley, para que la gente lo entienda, que hay una ley de protección de los discapacitados mentales, que es la ley, todavía no me la aprendo por estar tanto tiempo allí, que es la ley 20.584. O sea, esto tiene muchos años y la comisión es apolítica, es solamente más bien técnico-científica. Entonces, ¿qué es lo que hemos descubierto haciendo un análisis muy profundo? Que hay muchos factores, hay factores psicológicos individuales, pero que todo está muy influido por otros dos factores muy importantes. La genética predisponente, no determinante, y los factores sociales y culturales, que son muy importantes en qué situación está la persona. No es lo mismo si está en el campo, si está en la ciudad o está en otra parte. Primera cosa. La segunda cosa, que lo dijo Ana Luisa, es la personalidad.
que hay distintos tipos de personalidad, tiene también distintos tipos de reacciones frente a lo que después vamos a llamar la resiliencia. Pero eso podría aplicarse en cualquier país. Así es. Pero Así el es. caso chileno, ¿por qué tenemos un alto consumo de marihuana? Porque somos un país, perdona que lo diga de esta manera, donde somos drogadictos. Sí. ¿Por qué hay tasas de suicidio? ¿Por qué hay tasas de estos niveles de depresión? ¿Qué es como sociedad que nos hace tener este mal no resultado? solamente el alcohol también. Consumo problemático de campeones alcohol y en eso. drogas, que se arrastra hace mucho Hace tiempo. bastantes años atrás, y estando en democracia, en un centro de investigación que hizo la OCDE, dijo: la zona metropolitana es la tercera de peor salud mental del mundo. Eso es lo que nos ganamos nosotros. Y entre las cosas que se han dicho hasta aquí. Entonces, ¿qué pasa hoy día? Que desde mi perspectiva, en este caso como psicólogo social, además de sociólogo, que veo lo siguiente: hay factores, además, sociopolíticos muy importantes que están interfiriendo. Ejemplo. Por ejemplo, ¿no es cierto?, en un momento determinado hubo un boom muy grande en términos económicos, aunque algunos dicen que no ha beneficiado a todos, pero cuando uno veía en ese minuto, el boom tuvo la cosa económica muy buena, muy próspera, pero sin embargo se descuidó un poco la cosa más humana, más, ¿no es cierto?, que tiene que ver con lo que el individuo vive. Primera cosa. Y después, ¿qué ha pasado? Y la cosa importante para ustedes, la cosa sociopolítica, lo que está pasando sobre todo hoy en día, influye subliminalmente en todos, unos más, otros menos. Todos estamos de alguna manera estresados, no normal, sino un estrés distinto, producto justamente de la inseguridad e inestabilidad que nos está produciendo en este minuto. Entonces, depende también la línea de orientación ideológica que se empieza a instalar. Pero esos conflictos que tú mencionas pasan en todos los países. ¿Por qué nosotros tenemos Una esta razón muy récord? simple, porque aquí no se ha dicho tal vez, hay una intención, ¿cierto?, una intención clara, subliminal, de destruir Chile. Y eso viene desde Perú y tengo un nombre inclusive, que en este momento no lo voy a dar por razones éticas, de que han dicho: sí, yo junto con Maduro, con el venezolano, preparamos lo que ustedes llaman estallido en Chile, porque nosotros queremos gobernar y queremos tener el gobierno a nuestro gusto. Y la otra cosa, que cuando yo estudié marxismo-leninismo, una cosa que se le dijo: es muy importante lo siguiente, lograr la igualdad en la pobreza, porque ahí van a depender todo del Estado. Así de simple, ¿eh? Pero Así pasa de lo claro. siguiente, Giorgio. Totalmente. A mí me parece válido lo que planteas tú, pero nosotros estamos con este clima malo, Sí. con esta cantidad de enfermos, no solamente ahora que hay un gobierno de izquierda y que el Foro de Sao Paulo, Así es. ¿me entiende? Desde el filósofo italiano que trabajaba en la Fiat, ¿me entiende? Entonces, pasa lo siguiente. Nosotros hace mucho tiempo que somos un país con una raza muy difícil, no quiero decir mala, pero difícil. Mira la violencia que tenemos en la Araucanía, mira las peticiones de que hay que entregar las tierras desde 1540 y tanto de don Pedro de Valdivia. Entonces, mira el resentimiento, mira el odio. Nosotros en la Radio Agricultura con ustedes dos muchas veces hablamos del tema del resentimiento, ¿no es cierto? Pero ¿qué nos pasa como raza que tenemos esa violencia y que no tenemos una aceptación, que tenemos esa capacidad de destruir la familia, las tradiciones y desde luego sacar a Dios de todas partes, ¿no? Yo quiero ir más al área chica y siendo bien específico, porque todavía no logro encontrar la respuesta, No, sinceramente, la en lo que me acaban de decir es lo siguiente. Hay un estudio, una crónica que sale en el Washington Post a raíz del estallido social en Chile, y ellos llegan a la siguiente conclusión, en ese estudio, que sale en esa crónica periodística, en ese diario: como un país que lejos tuvo el mayor desarrollo económico en Latinoamérica, donde bajó los indicadores de la pobreza de una manera importante, alrededor de un 12%, tiene una manifestación tan violenta, un descontento social enorme, y manifestado en esa manera como se desarrolló el 19 de octubre, el 18 de octubre. Y la conclusión que ellos dicen que el problema más profundo que tiene Chile no es un tema ni económico, ni un tema de inequidad, comparado con otros países, sino que es un tema de salud mental. Eso es lo que ellos dicen en esa crónica. Y ellos dicen que el problema de Chile más profundo es un tema de salud mental. Y cuando uno ve los indicadores de consumo de droga también, yo tengo que cruzar esas variables y qué efecto eso ha tenido en el resultado que tenemos hoy. ¿Me pueden responder esa pregunta a la vuelta de la siguiente pausa comercial? Sí.
nosotros, Canal 31, lo que todos queremos ver. Tus músculos son importantes para tu salud. Te ayudan a desarrollar actividades de la vida diaria como caminar, andar en bicicleta e incluso algo tan importante como respirar. Fortalece tus músculos con Proteinex, módulo proteico que te ayuda a preservar la masa muscular sin aporte de azúcar y calorías extra. Proteinex de la familia Enterex, nutrición especializada, un producto para cada necesidad. Distribuido por Sencomex. Siga con nosotros, Canal 31, lo que todos queremos ver. Siga debatiendo a través de las redes sociales, por WhatsApp, ahí lo haces comentarios, preguntas. Arelis, con relación a lo que estaba planteando antes de irnos a la pausa comercial, ¿cómo hemos llegado a ser un país tan consumidor de marihuana? ¿Qué efecto realmente esto tiene en la sociedad? ¿Qué pasa con el tema de la adolescencia? ¿Hay una relación de lo que ocurrió y lo que está ocurriendo en nuestro país en cuanto a la violencia que tiene relación directa con este tema? ¿Cuáles son los estudios que en esta materia, que usted se ha metido de una manera muy profunda y que pueden ser determinantes y muy concluyentes? Creo que como que los intuyo un poco, ¿ah? Yo podría decir cuáles son los factores que pueden estar influyendo comparando lo que una mirada como histórica y viendo que esto no ha sido solo de Chile, si bien tiene razón que en Chile ha sido de forma mucho más agudizada, ¿ah? Yo creo que Occidente, hay una crisis en Occidente y de lo que dije hace poco, de las instituciones que antes eran las que guiaban a las generaciones que venían, que son las instituciones que socializan, el colegio, los padres, la religión. ¿Ah? Eso está erosionado, como lo dice un filósofo Ricoeur. Eso a nivel general, Occidente, ¿ya? Unos más, otros menos. Y yo creo que nosotros somos de los más. ¿Qué pasa en Chile? En Chile, si uno mira, después del gobierno militar viene algo parecido que pasó en España, un destape, ¿ya? Entonces todo lo que sea parecido a la palabra autoridad es denostado, es visto como rígido, autoritario, etcétera, una serie de adjetivos. Entonces ahí el padre, el colegio, pierde su rol fundamental, que es contener un niño chico, y siempre hay que tener eso claro, ¿eh? Un niño hasta que no termina la adolescencia, yo diría que en la adolescencia empieza a captar algo, pero antes un niño no sabe lo que le conviene. Entonces uno no le puede decir a un niño que decida si ponerse, yo siempre doy este ejemplo a los alumnos, si se pone o no el suéter cuando está lloviendo. Al niño le pica el suéter, si uno le pregunta va a decir no. Entonces, si uno le pregunta, le está haciendo decidir. Y después a la mamá no le gusta la decisión que dijo que no, ay, que eres pesado, con lo mismo con la comida, pero que eres pesado, te dice esta comida tan rica, ¿por qué no te la quieres comer? ¿Por qué le preguntaste? No quiere decir, y el no preguntar lo toman como una autoridad, una pesadez. ¿Ah? No, antes era mucho más simple, se decía a comer, a ponerse el chaleco, eran como normas como cortitas y no tenían por qué ser con... No tiene, puede ser en algunos casos, pero no tiene por qué ser con desafecto, con distancia, puede ser igual de cariñoso, pero claro y pertinente y firme, la firmeza, que es lo que se pierde la firmeza. O sea, yo creo que hay que recalcar la importancia de poner límites. Importancia de poner límites, entonces, eso porque todo pasa a ser parecido a algo anticuado, rígido, autoritario, que era
y que es verdad que en el pasado la autoridad muchas veces era ejercida con poco afecto, ¿ah? Padres muy distantes, etc. Eso por un lado. Droga. Eso En la droga, ¿qué pasa aquí? Sobre todo, aquí viene la tormenta perfecta, porque pasa esto, que el padre está en una relación más simétrica con el hijo, preguntándole si quiere esto, si quiere esto otro, no dirigiendo más como antes, para acercarse al hijo, ¿ah? No para lo contrario, porque no hay una mala intención. Y al mismo tiempo viene el tema del negocio, que en Chile todo pasa a ser negocio. Todo lo que es posible de negocio es válido. Entonces empieza a mentirse, yo lo digo claramente, ¿eh? Con respecto a los efectos que tienen ciertas drogas en el cerebro, en la conducta, etcétera, como la marihuana. La marihuana, si uno quiere hablar de las propiedades medicinales de la marihuana, eso lo tiene que decir un químico farmacéutico cuando extrae de la planta los cannabinoides, que son de las 500 sustancias que tiene la marihuana, 70, 80 son cannabinoides, y se conocen bien los efectos de 3. Okay, pero cuando hablamos, por ejemplo, de los ¿Cuántos son los perdón, cannabinoides? Son como 70, 80, pero cuando hablamos, por ejemplo, de los daños de la marihuana, Es que esto lo estudio, que la capacidad de concentración se pierde, se empieza a perder la capacidad Memoria. de atención, la retención, la inteligencia, la iniciativa, la memoria. Y estamos hablando de que hay un alto consumo ¿Por qué? entre los 13 y los 14 años, Por entre los el 17 mensaje. años. Entonces, con ese alto consumo, cuando estoy hablando 1 de cada 4, y quizás más de ese indicador, ha bajado últimamente, por suerte. Pero hoy día había una marcha pro marihuana de los estudiantes, que les dejen fumar marihuana. Y una diputada lo lidera. Giorgio, Entonces, lo que quiero terminar es que baja la percepción de riesgo con respecto al consumo y a nivel general. Ni los padres, ni los profesores, ni menos los niños tienen claro si produce efectos beneficiosos o perniciosos. No saben si hace bien o hace mal, ¿ya? E incluso se ideologiza. Aquel que está en contra de la marihuana es una persona autoritaria, pasada de moda, no es libre pensadora, no es relajada. Mientras que el que es pro marihuana es olvídate de mi abuelita como se fuma el pito, lo buena onda que es mi abuelita. Bien por tu abuelita, pero eso no quiere decir que sea buena onda la abuelita. El mensaje que se está dando es tremendamente peligroso para un joven. Giorgio, Yo te quiero hacer una Claudia. corrección cortita a ella. Que cuando el suéter es de lana de vicuña no pica. Ya. Claudia, Giorgio, no sé. Claudia, ¿tú? No, yo tenía ahí varias aprensiones en el tema del deterioro, de la valoración de la familia como ente formante. Muy importante lo que estás diciendo. Que puede ser algo cultural, donde ambos padres están en el mercado laboral y hay un abandono o hay una lejanía con respecto a la formación de la familia y hay un grado de culpa. Por eso la madre o el padre para equiparar su culpa, en el fondo, compensarla, qué es lo que quiere, mucha pregunta, mucho... se escapa un poco su rol formador, producto de la culpa, por un lado, y además hay otra cosa, que en 30 años hubo hijos mucho más formados que los padres, que tuvieron acceso a la universidad, a mayor educación. Entonces, padres y madres, por cierto, que finalmente miraban con una especie de temor reverencial hacia sus hijos. Y lo que ellos decían era prácticamente una ley, Claro. porque eran más formados, con producto de su esfuerzo, pudieron propiciar que sus hijos estudiaran en la universidad. Por ese lado, el deterioro de la familia, sin duda, influye. Pero por otro, en la droga, en el alto y consumo problemático de alcohol y drogas, a mí me gustaría, ¿qué opinan ustedes como psicólogos? El rol de la familia, pero también el rol de la autoridad, el mensaje, el hecho que sea cool la droga y el que la sociedad psiquiátrica, los psicólogos, no hayan defendido con mayor firmeza el drama que significa la marihuana. Yo fumo cigarro y créanme que para los que me rodean es mucho más pernicioso el cigarro y la percepción del cigarrillo versus del pito. Es mucho más cool el pito y hay más conciencia que el cigarro causa graves daños, pero no
la Porque ahí marihuana. se hizo campaña. Por una Giorgio. cosa justamente que dijeron, tú dijiste, Sí. una cosa más bien de divulgación propagandística, Sí, donde lo que ahí le se hizo conviene una es que la campaña marihuana siga y efectiva. ojalá se legalice, que ese es otro tema. Aquí yo suscribo lo que se ha dicho hasta aquí con dos cosas muy importantes. Uno, la familia se ha ido deteriorando. Se acabaron los matrimonios prácticamente, está la convivencia donde no hay un compromiso real y profundo. Además aparece una cosa aberrante, y perdone la expresión que estoy diciendo, ¿no es cierto?, que hay parejas que van a adoptar niños, va a decir homoparentales. Eso a mí me parece aberrante, si quiere pues le explico por qué. Y ¿Hay que- alguna explicación mental de la falta de compromiso? Bueno, la falta de compromiso, lo que estamos viendo hoy día, lo que un poco se ha dicho aquí, es mejor el negocio, es mejor cómo ganar plata, no sé cómo yo me dedico en este minuto. Si la coca me da, bueno, perfecto, yo también La puedo plata es lo eventualmente hacerla. Perdón, me voy a extrapolar. Piensen ustedes, ¿no es cierto?, a propósito de este tema, que se ha perdido lo que han dicho muy bien, la autoridad, y se ha perdido el respeto. Entonces, antiguamente la presencia de un carabinero era sensación de seguridad. Hoy día no, porque han aprendido a no respetarlo. Y la autoridad lo ha validado. ¿Qué le parece a usted, gran amiga mía, que yo hablé con ella, que la ministra de Educación en ese entonces le tienen un jarro de agua y la mamá de esa niña, lo que tú estás diciendo, le dice, estuvo bien lo que hizo. Entonces, ¿qué pasa con los papás? Lo que tú dices, papá, que están alejados, tan complicado con el trabajo, y entonces trata de ser amigotes, no amigos, amigotes de los hijos y se baja. Yo he pillado, si estoy atiendo pareja, por ejemplo, un papá separado, le da a él la marihuana al hijo con tal de congraciárselo. Ahora, eso desde el punto de vista de lo que le estamos hablando aquí. Pero hay cosas mucho más profundas, y perdone la expresión, diciendo que tiene que ver con la cosa social. Aquí no se ha hablado, parece en otro programa, de lo que es la escuela de Frankfurt. ¿Cierto? La escuela de Frankfurt, una de las cosas que quiere es minar la familia como un fin para tener la nueva sociedad, ¿no es cierto? La nueva sociedad. Entonces, dentro de eso, Gramsci es uno de los grandes, ¿cierto?, pensadores, hizo ya la revolución violenta no sirve, se dio cuenta que no sirve. Entonces hagámoslo vía educación. Vino el ENAM, entonces ahí tenemos bastantes ejemplos aquí en Chile, cómo se trató de hacer que los colegios sean poco menos que unitarios, que no tengan su propio programa. Entonces, ¿qué ha pasado? El profesor también se siente que es inválido y no respetado su autoridad. Yo tengo de repente profesores, hasta le han golpeado. Eso hace años atrás era impensable. Entonces, ¿qué pasó también? Que del régimen autoritario militar se pasamos al otro extremo, lo que dijiste tú en España, aquí también. Piensa tú, una cosa, por ejemplo, que se ha cambiado tanto la mentalidad de muchas personas. La doctora Molina le dijo a Fidel Castro, está grabado, dijo lo siguiente: para ser comunista hay que ser resentidos sociales, por lo tanto hay que fomentarlo. Y hay, obviamente, sobre todo el Partido Comunista, fomenta esto. Tenemos amor y odio, y fomenta esta fuerza muy fuerte, que es el odio. Sí, perdón. Pero, Giorgio, ¿cómo nosotros podemos dar vuelta a este partido? Vamos al tema de la familia. Sí, pues. 70% de las familias son disfuncionales. Así es. ¿Ok? Cuando entendemos que el rol principal de la mujer es el apego, y el Por rol supuesto, principal absolutamente. del hombre es crear identidad. Así es. Y eso está en riesgo hoy día. Absolutamente cierto. Cuando hemos hablado de los indicadores, nuevamente vuelvo al tema del consumo de la marihuana, y eso tiene un efecto que es irreversible en todos estos temas, la capacidad de concentración, de atención, de retención, de inteligencia, iniciativa, de la memoria, en los jóvenes, y la manifestación de la violencia que estamos viviendo hoy día. Y además, para corregir esto, vemos que el presupuesto que tiene el Ministerio de Salud para los temas de salud mental es un 2%. Entonces, ya hemos hecho un diagnóstico de esta situación. ¿Cómo podemos encontrar una salida al tema que estamos viviendo hoy? Porque tiene muchos actores para resolver este tema entre la Tú sociedad. hablaste, por ejemplo, del apego, yo hablaba de la resiliencia, en fin, hay un montón de cosas, y el apego es fundamental, ¿cierto? Hay 4 tipos de apego, no voy a entrar en los detalles, no tiene sentido, pero sí, Explique el apego, efectivamente, esa porque la gente que carencia no- está presente, La presencia. muy fuerte, ¿cierto? Es que el niño se siente protegido en sus necesidades, socorrido, etc. Entonces le entrega a la mamá, sobre todo los primeros 5 años, la seguridad afectiva emocional. Este apego inclusive viene antes, durante el embarazo, ya hay un apego que se está dando ahí. Pero Claudia tocó un buen punto cuando las mujeres tienen que además ser trabajadoras. Por supuesto. Y por lo tanto la presencia Es de la un problema mamá serio. en ese momento de la vida que es tan determinante muchas veces no es posible. Entonces, Así es. volvemos nuevamente como en un círculo virtuoso. A digamos. mí me gustaría preguntarte la influencia de las redes sociales.
No, es tremenda la influencia, porque tú decías que, Claudia decía que las generaciones, hasta hace poco, las generaciones de los hijos sabían más que los padres. Sí. Ahora no. Las generaciones de los hijos es la primera generación, la que viene después del teléfono inteligente, que saben mucho menos que la generación que le antecede. ¿Por qué? Porque están atrapados, ¿ah?, por las famosas redes sociales. El conocimiento que tienen es, y todavía, como te decía yo, todavía no tienen capacidad para discernir entre qué es una información confiable de una no confiable. Mira, ni los adultos mismos saben distinguir en Google. Entonces, al niño más joven, al que empieza, al niño pequeño, a partir de los 16 años se debería poder tener teléfono, no antes, teléfono inteligente, el que tiene las redes sociales, el que o sea, un tiene... niño Pero nunca la debería mamá te tener dicen una cosa, la mamá te dicen yo un trabajo hasta iPad, las un niño 9 nunca de debe la tener noche. un iPad, nunca debe tener un Yo teléfono trabajo celular. hasta las 9 de la noche y quiero saber si mi hijo a las 6 está en la casa, ¿me entiendes? Si está estudiando, se hizo las tareas, Pero van porque yo voy a tener llegar que- tarde. Van a tener que inventar otro teléfono que sea para comunicarse nomás, pero no hasta que tenga 16 años. Es tremendamente peligroso. Esto no lo estoy ¿Hasta diciendo qué edad, yo. perdón? Para que la Yo gente lo diría tenga 15, claro. 16 años. Entonces están... los niños, tú no sabes en qué sitios se meten. No solamente eso, las redes sociales, las niñitas con una tendencia al Instagram, sobre todo, más que los hombres, porque los niñitos hombres se zafan más de esto porque se meten a los juegos, ¿ya? Y en los juegos el adolescente puede por ahí sublimar su parte más violenta que tiene, jugando con los amigos a dispararse, pero la niñita se queda mirándose, esa mirada del espejo que tenía antes, a los 13, 14 años, cómo me queda el peinado por acá. Tiene un público masivo enorme que la prueba o la desaprueba por el bikini que se puso, por el peinado que se hizo, con un psiquismo que todavía es frágil. Entonces, que le afecta mucho esta opinión de este público que le aplaude o no le aplaude o la desaprueba, no le pone like, y su autoestima se ve muy afectada. Y la autoestima no es cuánto yo me quiero, la autoestima te va ¿Qué a valoro de permitir, mí? qué valoro de Pero mí, eso, te va a dar seguridad para decir, Segura de sí misma. yo, Tenemos que ir a una pausa comercial. A la vuelta de esa pausa les quiero preguntar, ¿y la legalización de la marihuana? ¿Qué opinas de eso, de ese tema, o de la droga? Vamos a la pausa comercial. Siga con nosotros, Canal 31, lo que todos queremos ver. Tus músculos son importantes para tu salud. Te ayudan a desarrollar actividades de la vida diaria como caminar, andar en bicicleta e incluso algo tan importante como respirar. Fortalece tus músculos con Proteinex, módulo proteico que te ayuda a preservar la masa muscular sin aporte de azúcar y calorías extra. Proteinex de la familia Enterex, nutrición especializada, un producto para cada necesidad, distribuido por Sencomex. Siga con nosotros, Canal 31, lo que todos queremos ver. ¿Usted está de acuerdo en legalizar la marihuana? Puede ahí debatir a través de las redes sociales. Este es un gran tema de la legalización de la marihuana, hecha con bastante debate. Algunos han dicho que habría que legalizar todas las drogas.
No, y hay algunos que han sostenido que tienen que incorporarse a la Constitución. La parte comunicacional de esto no ha sido menor. Y me gustaría saber la opinión de ustedes. Quiero conceder la palabra aquí también, si quiere complementar esto a Claudia. Algunos piensan que habría que hacerlo porque es una manera de luchar contra el narcotráfico. ¿Qué efecto tendría una medida como esa? No entendí y después preguntan. Porque hiciste una pregunta muy de fondo, que es ¿cómo podemos revertir algo de esto? En Paz Ciudadana hace muchos años atrás se trabajó muy intensamente de cómo hacer justamente campaña y propaganda que en ese momento, con respecto a la marihuana, cuáles son los efectos positivos y negativos, ¿cierto? Cuáles son los que realmente ayudan a la salud y cuáles no. Y se empezó relativamente como en la época prepubertad y adolescencia, y no sirvió en absoluto. Entonces, lo que pudimos ver ahí es que había que empezar, fíjese usted, desde el kinder empezar a mostrar estas cosas, o sea, desde el niño pequeño, ahí hay que empezar a hacer esto y formar también a los papás, qué significa, hay que prepararlo, hay que capacitarlo, no sabe lo que ustedes han dicho, papá muchas veces le hacen preguntas y no tiene idea, no sabe qué responder. Y por otra parte, una cosa que propuse al Ministerio de Educación, cuando hace tantas investigaciones con respecto al CIMS, etc., se propuso ahí, ¿por qué no hace también una investigación cuál es la calidad de vida que tiene cada uno de los niños y cuáles son las características personales en ese momento, que está in situ, y ahí poder cambiarlo? Entonces, en un momento determinado, digamos, digo un poco de nuestro país, cuando tú haces un diagnóstico previo, puedes hacer rápidamente la intervención a muy temprana edad, y ahí sí podemos lograr cambios. ¿No ves voluntad en la parte política de hacer eso? Perdón. ¿Ves voluntad en los ministros, en el Parlamento, en alguien? Es importante lo que tú dices. Es importante, porque en el fondo no contesta la pregunta del inicio de esta última sección del programa. No, bueno, pero el tema de la legalización de la marihuana. Las redes sociales, el gobierno de turno, en términos de salud y salud pública y mental en este caso, tiene que crear una manera de intervenir justamente en la red, porque ahí ellos se informan mucho por las redes. Y tal como se ha dicho aquí, a veces tienen una información más equivocada que no sé qué, digamos. Y ellos los niños, los jóvenes no saben distinguirlo. La otra cosa que quiero agregarle solamente, que hoy día sabemos, esto es lo que en el fondo por la neurobiología, que nosotros maduramos el cerebro recién a los 40, 42 años. Entonces a los 16 todavía le falta una madurez en pleno neurológico. Y es por eso, ¿cierto?, que la política trata de decir, no, voten a los 6 años cuando tú lo puedes manipular. Y han tratado de sacar, por ejemplo, todo lo que es el ramo de filosofía. O sea, el presidente que tenemos es Maduro. Sí, claro, pero bueno, se está copiando cosas enteras de ahí. Pero estoy diciendo, cuando quieren sacar el ramo de filosofía, es el ramo que te obliga a pensar y a pensar de forma crítica. Y dijeron, no, insisto en eso, por favor. Hay un programa de base sociológico que tiene que ver con todo lo que está pasando hoy día, mucho más de lo que la gente cree. Y ahí en ese sentido... Pero voy al siguiente punto. Cuando uno dice, vamos a legalizar la marihuana, como que da la impresión comunicacionalmente de que la marihuana no produce ningún daño, lo cual no es así. Pero el solo mensaje de decir legalicemos la marihuana es como que la marihuana no tiene un efecto tan nocivo. Exacto. Cuando entendemos que además donde mayor se desarrolla la madurez de todos estos temas del cerebro está entre los 13, los 14 hasta cierta edad. ¿Ustedes son partidarios de que Chile tiene que avanzar en la legalización de las drogas o la marihuana, lo que sea, por el tema del narcotráfico? Y si tuviera que avanzarse en esa materia para legislar, o son de frente no debería avanzarse, ¿a cierta edad? ¿Tiene algo que ver el tema de la edad para tomar una decisión así? Primero que nada, con respecto a la legalización, hay que mirar cómo le ha ido a los países que han legalizado. ¿Ah? En Estados Unidos hay varios estados que han legalizado, en Europa no. En Europa no se ha legalizado, y por la evidencia. Los estados que han legalizado, en Estados Unidos, Colorado, Washington, son varios, ha aumentado el narcotráfico, no ha disminuido para nada. No han recaudado más impuestos como querían. Ha aumentado la delincuencia, ha aumentado la deserción escolar. Ahora, son todas esas cifras que están en los organismos internacionales correspondientes y que ustedes pueden acceder a ello, es muy fácil, ¿no? Están en internet, en Google, en la OMS, en todos lados. Chile tiene récord mundial en consumo
de marihuana en escolares, por lo mismo que tú decías, un mensaje poco claro respecto a los verdaderos daños que produce la marihuana. Al legalizar aumentaría, porque ha aumentado a todo esto en todos los estados que se ha legalizado, ha aumentado el consumo y mucho, no poco. ¿Ah? Entonces, no sé, tendríamos ya más que récord planetario si ¿Y legalizamos. por qué el acá. Yo Colegio encuentro de que es- Psicólogos no ha planteado en una hoja esto, que pudiera estar en todas las escuelas, el daño que hace la marihuana? Porque la gente no No. cree que hace daño, No. y hay diputadas que lo promueven. Sí, pero no, cada día se está tomando más conciencia. El récord que teníamos hace unos años está bajando. Seguimos teniendo récord, pero ha bajado la prevalencia de consumo no escolares. Se está haciendo más, bastante más que hace 4 o 5 años. El método de Islandia, que se está aplicando en muchos colegios, es una luz de esperanza. Es una luz de esperanza. ¿Por qué? Porque este método, que es el que aplicaron en Islandia y que desplomaron las cifras de consumo de alcohol, de marihuana y cigarro, que lo que hizo, partió desde el presidente hasta la última familia. ¿Y cuál es el método? El método es, en el fondo, cada colegio trabaja con los padres, ¿ya?, en lo que tú decías, que el niño tenga desde pequeño conciencia del daño que produce la marihuana, de manera que cuando entra a la adolescencia se comprometa a no consumir ni alcohol ni droga hasta que no termine, hasta que no sea mayor de edad y no termine su desarrollo. Ya, tocando ese punto, si se legalizara la marihuana bajo un concepto Ahí no es. menores de 21 años, para no menores de 21 años, o sea, sobre 21 años que se legalizara todo tipo de droga, ¿qué te parece a ti una política así? Porque a los 21 años ya una persona es libre de elegir maduramente una decisión como esa. Lo que pasa que Pero para- bajo ese rango de edad, uno Sí. está en un proceso Pero también de tendría que madurez, ¿o no? ser- Tendría que ser para todo el mundo. Sí. Porque si no, tú pasas a ser un país donde la gente de los países vecinos vienen a consumir y se vuelve a formar una especie de país donde es un gran negocio y se lucra. Y se pueden votar a los No, y 18 se- años porque no van a poder no, comprar marihuana. Y se lucra en base, tú en el fondo tienes ganancia en base al daño que le hace a los demás. Sí, Que vienen, entonces, mira, éticamente me parece, tendría que ser una política a nivel mundial. ¿Sabes sí, qué? y yo creo que no tiene ninguna viabilidad. Sí, yo creo que hay tiene. bastante consenso el daño que causa la marihuana, la baja percepción de riesgo que hay con respecto Sí. a la marihuana y que es una barrera de entrada a las drogas duras. Yo creo que no hay el suficiente consenso. Lo que no hay es una disposición de la autoridad a intervenir. Por el plan Islandia, yo tengo entendido que no es una política pública instaurada en todos los colegios de Chile. Hay algunos municipios que cuentan con recursos y hacen ese tipo de intervención. Pero, no sé si lo decías tú, Giorgio, así como la solución pacífica de los conflictos para evitar la violencia intrafamiliar y la violencia en el futuro, se intervienen a los niños en la primera Eso infancia, es. no Eso es. existe como política pública hoy día en la malla curricular el establecer el daño, la prevención en el fondo Sí, y la la prevención. promoción de una vida sana y saludable. Se hace con respecto a no comer comida chatarra, Sí. pero no respecto a la droga. Sí, hay políticas públicas muy erradas en ese sentido y hay muy poca inversión estatal y es tan fácil, a mi juicio, el poder combatir todos juntos. Te Pero hay dos agrego eso. mensajes. El mensaje de la autoridad no es claro. Hay diputadas que levantaron la bandera de la libertad en el consumo de la marihuana y no solamente en el área medicinal. Entonces, la percepción de riesgo sigue siendo baja. ¿Y cuál Pero es el ha rol nuestro como aumentado. sociedad en un país que está devastado por la droga y por ende el narcotráfico? Hay un Eso. problema, un impacto Uno de los social argumentos tremendo. que da el mundo político, entre ellos el expresidente Ricardo Lagos, un argumento sólido, es que precisamente al legalizar la marihuana o todo tipo de droga, lo que sería una buena lucha contra el narcotráfico. Pero es Es que un argumento muestra, que la sea. evidencia muestra que es al revés. Esa es la Así opinión que de no un- es un argumento sólido del presidente. Es la opinión de un Lagos. político, no de un entendido, no de un técnico, no de un No, es que científico. no, es que no. Uno podrá no se jugarse condice sólido o con no la sólido, o sea, evidencia. eso Y habría no que se ver. condice con la evidencia. Perdón, el matiz que se hace en ese tema es el siguiente. Incluso los que están en contra de una política así,
dice que podrían abrirse, pero bajo ciertas condiciones. Una de las condiciones que dice es la edad, efectivamente. Porque cuando uno es adulto es distinto a cuando es adolescente. Cuando uno es adulto tiene pleno conciencia de lo que está haciendo ciertas decisiones. En cuanto a un proceso de la adolescencia no es así. Y por lo tanto un adulto tendrá la libertad o no de consumir o no consumir. Sí, y por otro lado, como una política para todo lo que es el tema del narcotráfico, la consideran lo menos estudiable. Entonces, entiendo que ustedes, ambos, o todos los que están acá, estarían en contra a todo evento de que se legalizara la marihuana aún en ese escenario de 21 años. Yo, Eso es por lo que la entiendo. evidencia internacional que existe al respecto, porque si tú me lo planteas, porque la evidencia te muestra que aumenta con la legalización, por eso te estoy diciendo, pero si tú me lo dices a mí, claro, una persona mayor de edad, que haga lo que quiera con su vida ya, si se quiere reventar el cerebro, que se lo reviente. Preocupémonos de los niños que no saben y que les han vendido esta pomada. Eso, muy de acuerdo. Por supuesto que estoy de acuerdo en eso contigo al 100%. Sin embargo, el legalizarlo, si tú me dijeras que disminuye el narcotráfico, disminuye, todo eso, ahí te la compro inmediatamente. Es solamente que para tomar ese tipo de decisiones tan serias y tan determinantes, hay que mirar con lupa todas las experiencias que se han tenido en otros países. Aquí en Latinoamérica tenemos Uruguay. Y lo otro que el ejemplo que tenemos más exitoso es con respecto a la política del cigarro. La política del cigarro, cuando se empezó Impactante. a transmitirle a los niños desde pequeñito el daño que hacía, un niño, como tú ves, ve a su mamá fumar, se desespera. Lo tiene clarísimo. Por eso es que la mamá deja de fumar, siquiera los niños. Cuando empezaron No a todas poner dejan de fumar. más restricciones, se empezó a poner más restricciones, no en los bares, no en las oficinas fumar, ¿no? Empezó a disminuir el consumo. ¿Me entiendes? No fue con menos restricciones que disminuyó el consumo. El consumo disminuyó cuando tú empezaste a ponerle restricciones. Usted no me fuma aquí adentro de este restaurante. Hay que hacer esta campaña para la droga. Y también un tema cultural, donde se transmitió y hubo conciencia de que el cigarro era tremendamente perjudicial para la salud, no solamente la propia, sino del entorno. Y hay consenso a nivel poblacional, a nivel de la ciudadanía. Hay consenso, no hay dos versiones como con la marihuana. Tal cual. En la marihuana el problema es que hay dos versiones. Una mitad te dice que hace bien y la otra te dice que hace mal. Exacto. Y peor, se ve a los que dicen que hace mal como anticuada, Fome, beato. Beato. ¿Qué Sí. nos han dicho? Pero Y eso se ha instalado. Increíble instalado. cómo hay un tremendo negocio detrás de la droga. Supuesto, Y tenemos por supuesto. familias hoy día que están En superadas. Holanda hay un tremendo negocio con todo lo que sea el permiso de las drogas. ¿Qué y les va parece? mucha gente, lo que tú decías, va al país ahí porque sabe que Ya. puede consumir lo que quiere. ¿Qué les parece a este estudio que hace el Washington Post de la sociedad que se desarrolló muy fuerte? Una sociedad basada en el consumo, en el hacer y en el tener, pero que se fue Totalmente. descuidando un poco el ser. Y eso también nos pasó una cuenta muy grande, Así es. muy grande, muy alta, en este mismo ámbito. ¿Y cómo se puede volver a recuperar el tema, porque mencionabas tú también, el tema, doctora, de la espiritualidad, por ejemplo? ¿Qué factor tiene eso en todo esto que hemos hablado, el desarrollo de la espiritualidad? Ahora, la espiritualidad y la iglesia ha ido cambiando. Las grandes iglesias en el mundo están vacías. Hoy día hay comunidades, hay grupos de 10, de 15, de 20, de Es verdad 30 eso. personas que se juntan para rezar, para hablar, para aprender, para dar charlas, para estudiar la Biblia. Entonces, esta iglesia masiva ha cambiado. La iglesia ha sido muy golpeada por mala conducta, por una serie de elementos, y también se han aprovechado los enemigos de la iglesia, que son muchos, en desacreditarla. ¿Cuántos sacerdotes han cometido errores graves? Ahora, quizás el error de la iglesia en algún momento fue no denunciarlo en la iglesia misma, Sí, pues. pero pasa lo siguiente, si retiráramos los sacerdotes que hay en África los analfabetos pasan a ser cientos de millones, se acaban las personas que están en los hospitales. O sea, la iglesia tiene un papel importante, pero está evolucionando. Entonces yo coincido, y yo creo que lo que ustedes plantean de iniciar una campaña con la droga, oye, si cada minuto sacamos un niño de la droga es un tremendo éxito. Bueno, tienen la pizarra ahí para que anoten cuáles serían las propuestas, las iniciativas que ustedes, desde el punto de vista de la profesión que ejercen,
falta todavía implementar como ideas creativas? Por favor, ahí está la pizarra, Ahí Giorgio, está, porque para va a tener que mostrarla en la pizarra. Y nosotros mientras comentamos lo dramático que es, porque cuando uno habla de la droga que afecta a un niño, afecta a una familia entera, afecta al entorno. Y desde esa perspectiva creo que lamentablemente no nos hemos pegado la atinada de que el narcotráfico se tomó Chile. Chile es un país que pasadizo de droga impresionante. Y sigue percibiéndose la marihuana, que es la puerta de entrada a otras drogas, como un elemento agradable, amigable, buena onda. Los dos discursos que dice Annelise, el discurso que hace muy mal, que claramente no ha prosperado, y donde hay evidencia, donde hay científicos, sociedades científicas que así lo establecen, y otra, como la que dicen algunos políticos, algunos que sostienen, bueno, si uno es mayor de edad, da lo mismo. Efectivamente, pero ese mayor de edad interactúa con menores. Y efectivamente cuando uno fuma, el modelo a aplicar de una madre fumadora es un hijo fumador. Y cuando estamos hablando de adolescentes, donde la experimentación es parte del crecimiento cognitivo, el exponerlos a drogas es tremendamente complejo. Una opinión mía. Yo creo que la democracia vive una tremenda crisis, porque el relativismo se lo ha comido y porque el daño de miles de personas que hacen este daño, porque detrás hay un negocio, también se lo ha comido. Entonces, la decadencia de Occidente hace muchos años que ese libro nos está contando. Y fíjate que China y Rusia son un ejemplo de decir, nosotros no podemos aceptar la democracia. Y mira la prosperidad económica que ha tenido China, el crecimiento, los millones de personas que han salido de la extrema pobreza. Entonces, a veces hay que cuestionarse si esta democracia liberal en la cual vivimos es lo que nosotros queremos para que un país sea más libre, porque el que está metido en la droga. Y termino con un ejemplo. Para todos los niños que se fueron de la casa porque robaron y que hicieron muchas cosas, a esos niños hay que decirles lo siguiente, que en la Biblia hay un pasaje del hijo pródigo. Y yo he hablado con muchos papás y les digo, ¿perdonarías un hijo que te robó plata, dólares, que vendió cosas de tu casa por 2 pesos para conseguirse una droga? ¿Lo perdonaría si vuelve? Y todos me han dicho, lo perdonaría de 1000 amores. Así que los convidamos a que si usted se fue de la casa, vuelva. Muy bien. Vamos a ver qué son las propuestas que colocaron nuestros invitados. Doctora, Acá. ahí tiene su cámara, la cámara número 1. ¿Cuáles serían su Acá, desafío? no. Más de 3 Tengo tiene que un costo. mostrar a más de 3. A ver, fomentar la importancia de la familia, lo primero pondría yo, y van todos ligados, ¿ah? En la familia, en el colegio, enseñar el valor del respeto y solidaridad. Perdón, en el primer punto, cuando habla de fomentar el valor de la familia, y precisamente aquí hay una estadística que es dramática, que 70% de los hogares de Chile son disfuncionales. ¿Cómo se puede implementar eso? Lo que pasa es que en Chile, yo creo que con buena intención se ayuda a la madre que es soltera, Sí. ¿ya? Para que tenga ayuda, pero no se fomenta, como en Alemania. En Alemania a las parejas que se casan también Las ayudas. se las ayuda, ¿me entiendes? Sí. Entonces, y se sabe ya por miles y miles de años que es el núcleo que protege más al niño, la familia. Yo te lo menciono porque hay muchas madres que nos están escuchando acá, Claro, que entonces, hay una presencia ausente total Ahora, de un padre hay que distintas tiene que formas- trabajar. Hay distintas formas de constituir una familia, pero que sea familia y que la familia tradicional tampoco sea vista como algo anticuado y que ya no se... Porque miles y miles de años tienen su peso y se sabe ya que es la manera en que se protege de manera más Y eficiente. lo que han sufrido los que se separaron, Sí. y han sufrido los hijos también. Nos está pillando el tiempo, así que vamos Bueno, rápidamente. Enseñar el valor del respeto y la solidaridad, enseñar a ejercer la autoridad con cariño, ¿ah? No ejercer la autoridad en forma violenta, pero sí enseñar el valor de la autoridad, el respeto a los mayores,
a mi país, eso yo creo que es fundamental, y no a las drogas desde pequeño, y no todo negocio es ético, pensando en el tema de las drogas. Giorgio, Muy bueno, yo suscribo. su cámara, Giorgio, por favor. Sí. Expláyese. Bueno, yo no sé si van a poder entender mi letra. Yo creo Pero que es muy léelo difícil. nomás. No. ¿Está en italiano? No. Yo creo, ¿cierto?, que Explícalo nomás. una de las cosas importantes es preocuparnos justamente de la salud mental, no post. O sea, están sucediendo, hay que hacerlo pre. Y dentro de eso, como mencionamos aquí, está la salud mental desde el embarazo. Tenemos nosotros que ayudar al embarazo y la persona que está, la mujer que está embarazada, como primera cosa. Sí, bueno, el Después, presupuesto. ayudarla desde políticas públicas al desarrollo que tiene el menor o la menor desde, ¿no es cierto?, que nace, lo que hemos hablado aquí del apego, hemos hablado de tantas cosas, para solidificar la familia y no desacreditarla, sino al contrario, decir, esto es una cosa muy importante para la sociedad entera. sociedad. ¿Cierto? Es en el fondo, me suena cosa en italiano, es en el fondo un ladrillo muy importante para la sociedad. Entonces, frente a eso, en la medida que hacemos el seguimiento de estos niños, desde antes del embarazo hasta posteriori, podemos tener una salud mental joven y adulta mucho mayor. ¿Qué pasa? También tenemos que hacer algo importante que no está hoy día. En los proyectos de salud mental, del cual he tenido la oportunidad por lo menos de hacer ver, no existía, no sé si a lo mejor en este minuto, no existía lo que es la salud mental de los menores. Ni siquiera la psicoterapia ni los tratamientos para los menores está considerado dentro de un proyecto de ley de salud mental. Hoy día Sergio Espejo lo planteó hace tiempo atrás, diputado, lo que es una ley de salud mental. Ojalá que esta cosa prospere. Nos queda un minuto. ¿Perdón? Nos queda un minuto. Algo Ya- más ya en lo su dijo pizarra. perfecto. No, sí, sí. Algo más en su Todo. pizarra. ¿Alguna otra idea más que la que comentó, que tiene Están anotado todas como... las ideas ya expresadas. No. Entonces, frente a eso está justamente lo que tú señalaste también. Cosa que hemos intentado en algunos colegios, hacer la prevención desde los colegios, desde las sociedades, desde nosotros las asociaciones que tiene, asociaciones de fútbol inclusive. ¿No? O sea, todas las asociaciones que hay, tenemos que eventualmente llegar y plantearlas. Giorgio Agostini, doctora, gracias por haber venido aquí a Mínimos Comunes. Don Alfredo Vicuña. Muchas gracias. Claudia Nogueira, siga debatiendo ahí en las redes sociales. ¿Habrá que legalizar la marihuana o no? Los Ahí, WhatsApp. domingos. Nos vemos la próxima semana. Chao, chao. Los domingos.